Estudio panorámico de la Biblia, libro de Romanos. Nombre del libro en castellano es Epístola del Apóstol Pablo a los Romanos. Es considerado uno de los libros más grandes en todo el Nuevo Testamento y es uno de los libros más influyentes de todos los tiempos. Difícilmente ningún otro libro de la Biblia ha tenido tanto impacto sobre la Iglesia que el libro de Romanos. Casi por sí solo causó la Reforma Protestante a través de Martín Lutero. Fue el texto en la conversión de muchos líderes de la Iglesia. Sigue siendo el texto fundamental en la conversión de millones de personas. Se le conoce como el Camino de Romanos. Romanos 3:23, 6:23 y 10:9. Romanos es la explicación del Evangelio en el Nuevo Testamento. Mientras los Evangelios tratan la vida, muerte y resurrección de Jesús, Romanos explica lo que puede hacer el Evangelio en nuestras vidas. ¿Por qué se necesita el Evangelio? ¿Qué ocurre cuando uno cree? ¿Cuáles son las ramificaciones de la fe? ¿Quiénes son el pueblo de Dios y cómo viven? Todas estas preguntas y muchas más son respondidas en la carta de Pablo a los romanos. Autor, no hay duda de que Pablo realmente escribió esta carta a los cristianos en Roma y no existe ningún debate acerca de esto en absoluto. Fecha: Pablo escribió la carta antes de visitar Roma, alrededor del año 57 después de Cristo, en su tercer viaje misionero cuando estaba en Corinto, antes de partir hacia Jerusalén. Para entonces Pablo ya era un misionero experimentado, había escrito varias cartas, había ido a muchos lugares y hecho muchas cosas, pero aún no había ministrado en Roma. La carta a los romanos es única entre las cartas de Pablo. Roma no fue una iglesia que él plantó o en la que había estado involucrado. Él conocía a muchos cristianos que estaban allá y su relación con la iglesia fue a larga distancia, por correspondencia. Esta es la razón por la que Pablo dedica mucho tiempo a explicar la teología cristiana de principio a fin. Pablo enseña sobre la situación real del hombre a causa del pecado y sobre la salvación a través de Jesucristo. Si solo pudieras enseñar un tema a un grupo de personas que no tienes garantía que volverás a ver, ¿qué les enseñarías? Pablo quiere que sepan cómo pueden ser salvados y vivir la vida cristiana. Esto es lo que comparte en Romanos. La iglesia en Roma se había desarrollado sin un liderazgo apostólico y Pablo quiere estar seguro que entienden las doctrinas básicas del cristianismo. ¿Qué nos dice Romanos a los cristianos de hoy? Nos da la razón detrás de nuestra fe, nos dice por qué es necesaria la gracia y cómo responder ante ella. Estos son asuntos fundamentales de nuestra fe. Cuando entendemos Romanos, entendemos nuestro lugar en Cristo y la gracia que Él nos da. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. Divisiones de Romanos, 2 divisiones. Capítulos del 1 al 8, el Evangelio de Dios. Capítulos 9 al 16, el pueblo de Dios. Capítulo 1 al 8, el Evangelio de Dios. Romanos 1, 1 al 6. Desde el inicio, Pablo presenta el Evangelio y dice ser esclavo de Jesús. El mensaje de buenas nuevas viene de Dios y es acerca del Hijo de Dios en su humanidad y deidad, empoderada por el Espíritu en la resurrección de Jesús. Esta es la buena noticia. Dios nos ofrece gracia por medio de Jesús. Romanos 1, 7 al 17. Pablo habla de visitarlos. Él es el apóstol de los gentiles y no había ciudad más prominente en el mundo que Roma. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios que de principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito: el justo por la fe vivirá. Romanos 1, 16 y 17. Estas palabras son la clave del libro de Romanos. El Evangelio de Jesús salva a los que creen y es para todos. El Evangelio revela la justicia de Dios. ¿Qué es lo que la gente necesita? La salvación que viene a través de Jesús. No se puede ganar ni comprar, pero puedes recibirla. Estas son buenas noticias y tenemos que compartirlas con el mundo. ¿Has experimentado el poder de Dios a través de Jesús? ¿Has sido salvado por la fe en Jesucristo? Romanos 1, 18 al 32. La humanidad es tan perversa y Pablo nos dice por qué necesita tan desesperadamente el Evangelio.
Lea los versículos del 26 al 32. Romanos 2, 1 al 29. Los judíos eran tan depravados como los gentiles, cometieron los mismos pecados y no se arrepintieron. Versículo 4. Tenían la ley y actuaban como paganos, haciendo del judaísmo algo inútil. Por culpa de ustedes el nombre de Dios es despreciado entre los que no creen. Romanos 2:24. Dios no desea una apariencia externa, Él desea un cambio interno del corazón. Esto es la verdadera fe. Romanos 3, 1 al 20. Pablo cita los salmos, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Versículo 12. La humanidad está perdida, aún los que tratan de guardar la ley se pierden, pues nadie puede hacerlo. La ley muestra nuestra culpa y la justicia de Dios. No hay nada que podamos hacer, se trata de lo que Dios ha hecho. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Romanos 3:20. Romanos 3, 21 al 31. Todos hemos pecado, necesitamos ser salvados y podemos serlo a través de la obra de Jesús. El problema es el pecado y la respuesta es Jesús. ¿Cómo se recibe la salvación de Dios? En Romanos 3, 26 dice, por la fe en Jesús. Este es el mensaje del Evangelio, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3, 24. Romanos 4, 1 al 25. No encontramos en el Antiguo Testamento personas que ganen favor debido a su propia justicia delante de Dios. Esto se muestra maravillosamente en Abraham, quien fue declarado justo por Dios y él le creyó. Abraham siguió la fe, lo demostró con obediencia, mas sus obras no lo justificaron. Su justificación vino por la declaración de Dios. Romanos 5, 1 al 21. Pablo escribe de lo que Jesús hizo por nuestra justificación, nos hizo rectos. Cuando se trata del pecado, somos justificados delante de Dios a través de la obra de Jesucristo. Jesús hizo la obra para hacernos justos a los ojos de Dios. No lo merecíamos, lo hizo por amor. Murió por nosotros cuando éramos pecadores, Romanos 5:8, y enemigos de Dios. Ahora hemos sido reconciliados con Dios, todo gracias a Jesús, Romanos 5:11. Debido a que Jesús cumplió la ley, murió y resucitó, puede ofrecer vida y gracia a todos los que creen en Él. Pablo dijo, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, Romanos 5:20. La gracia recibida a través de Jesús es increíble. A través de Jesús somos justificados delante de Dios y nuestros pecados han sido perdonados. Pero, ¿qué significa esto? Que ahora la salvación se deja ver por medio de nuestra santificación. Romanos 6, 1 al 23. Ahora vivimos para Dios. Antes de ser justificados por Jesús, éramos esclavos del pecado. Ahora somos libres. El bautismo simboliza nuestra muerte al pecado y nuestra nueva vida en Cristo. Ahora deberíamos tomar la decisión consciente de no pecar, pues no estamos bajo el dominio del pecado. Ya no servimos al pecado, servimos a Dios y eso es la verdadera libertad. Romanos 7, 1 al 6. Se nos ha concedido no solo libertad del pecado, sino libertad de la ley, pues la ley condena a todos porque todos se habían rebelado en contra de ella. La ley revela la justicia de Dios y nuestro pecado. La diferencia es que ahora obedecemos a Dios libremente y por amor. Romanos 7, 7 al 25. Pablo describe la lucha contra el pecado. Hacemos lo que no queremos y no hacemos lo que queremos. Y esta es la razón por la que Jesús murió. Romanos 8, 1 al 15. Podemos vivir nuestras vidas en libertad del Espíritu y a medida que caminamos en Él demostramos su obra por doquier. Ahora somos hijos de Dios. Romanos 8, 16 al 50. Este es uno de los pasajes más hermosos de la Biblia. El Espíritu obra e intercede por nosotros, nos da el deseo de estar con Jesús y nos da seguridad. Romanos 8, 37 al 39. Debiera de estar marcado y resaltado en nuestras Biblias. En este capítulo encontramos hermosas promesas de Dios para nosotros, pues no tengo dudas de que las aflicciones del tiempo presente en nada se comparan con la gloria venidera que habrá de revelarse en nosotros. Romanos 8, 18. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Romanos 8, 28. Capítulos 9 al 16, el pueblo de Dios. Romanos 9, 1 al 33. ¿Rechazaban los judíos a su Mesías? Sí.
y esto entristeció a Pablo, quien anhelaba ver su salvación. Recuerden que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación del judío y griego, y no hay salvación fuera de Cristo debido a que los judíos rechazaron a Cristo, trajeron sobre ellos la ira de Dios. Yo pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca de caída, pero el que crea en él no será avergonzado. Romanos 9:33. Romanos 10:1 al 21. Dios desea que todos se salven si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:9 al 13. Los que creen serán salvos. ¿Crees tú? Romanos 11:1 al 36. Al fin de los tiempos los judíos se salvarán al creer en Jesús como el Mesías. Es imposible leer el Antiguo Testamento y no ver la promesa de un reino mesiánico habitado por el pueblo de Israel. Y después de todo esto, Israel será salvo. Romanos 11:26. Este es el plan para el futuro. Mas ahora todas las personas que tienen fe en Jesús forman un solo cuerpo, la Iglesia. Ya sea judío o gentil, no hay diferencia. Romanos 12:1 al 21. Dios el Hijo se sacrificó por nosotros. Ahora debemos de vivir como sacrificios para Él. Leer Romanos 12:1 al 2. Pablo describe esto en una serie de exhortaciones que van desde el uso de los dones espirituales, vivir en humildad, en unidad y en paz. Debemos de vivir nuestras vidas transformadas porque Dios nos ha transformado. No permitamos que nos venza el mal, es mejor vencer el mal con el bien. Romanos 12:21. Romanos 13:1 al 14. Somos ciudadanos de los cielos, pero aún estamos en el mundo. Debemos someternos a las autoridades locales, pagar nuestros impuestos y Dios nos guiará a través de la cultura caída en la cual vivimos. Debemos amar a nuestros vecinos y ser fieles testigos a Jesús en el mundo. Más bien vistámonos del Señor Jesucristo y no busquemos satisfacer los deseos de la carne. Romanos 13:14. Romanos 14:1 al 15. Romanos 14:1 y Romanos 15:6. En la iglesia debemos amarnos unos a otros y estar unidos. No debemos imponer nuestras creencias doctrinales a quienes no las tienen. Recordemos que todos servimos al mismo Maestro y a Él solo daremos cuenta. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así que ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Romanos 14:8. Romanos 15:7 al 13. Debido a la obra de Jesús, todos podrían alabar a Dios. Que el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en la fe, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos 15:13. Romanos 15:14 al 33. Pablo expresó su deseo de viajar a Roma. Sin embargo, su plan era ir primero a Jerusalén. Sabemos que llegó a Roma, mas no de la forma planeada, sino arrestado y enfrentando un juicio. Romanos 16:1 al 24. El capítulo está lleno de nombres, algunos de los cuales se mencionan en la Biblia y otros de los cuales no tenemos la menor idea de quiénes son. Con todo, Pablo los conocía y ellos también. Todos eran parte de la familia de Dios y era natural que se saludaran entre sí. Pedro no fue el fundador de la iglesia en Roma, como alguno lo enseña. Él vivió y murió allí, pero llegó mucho después de que la iglesia se había establecido allá. El mensaje más importante que Pablo compartió fue el Evangelio. Quería que supieran su necesidad por Cristo, cómo los salvó, cómo el Espíritu los equipa para vivir para Jesús hoy y los planes que Dios tenía para su pueblo. Esta es la buena noticia de Dios. Esta es la buena noticia que necesitan escuchar para ser salvos, del cual no hay que desviarse. Jesús es suficiente y Él es nuestro todo. Amén.